Buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por esta nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber aceptado la gentil invitación del Instituto para asistir a esta charla, a este conversatorio. Y he venido en esta ocasión a compartir con ustedes la inmensa preocupación que tenemos en el Ecuador por lo que está sucediendo en nuestro país y en la región. Y justamente hoy que celebramos pues un aniversario más de ese gran luchador José Martí por la libertad, yo creo que justamente es propicio para conversar sobre estos temas. En el Ecuador, el presidente de la República, el presidente Correa, quiere perennizarse en el poder y con ello perennizar un modelo totalitario, un modelo abusivo, un modelo que irrespeta los derechos humanos, un modelo que no permite la total libertad de expresión en el Ecuador, un modelo con el cual, al tener el poder absoluto de todas las funciones del Estado y de todos los organismos de control del Estado, persigue a los que denuncian los actos flagrantes de corrupción del gobierno y protege las pillerías comprobadas de su gobierno. Y quiere perennizarse en el poder a través de la reelección indefinida. Yo voy a preparar algunas diapositivas, pero creo que mejor voy a comentarles algo que muy posiblemente ustedes no lo conocen, algunos testimonios, comentarles cómo comienza toda esta historia del socialismo del siglo XXI en el Ecuador, de la reelección consecutiva del presidente Correa en el Ecuador y ahora pues de la pretendida reelección indefinida en el Ecuador. Cuando yo gano la presidencia de la República a finales del año 2002, me posesioné el 15 de enero del año 2003 y conocí personalmente por primera vez al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y nació pues una amistad, había una simpatía que yo le había mencionado hacia el presidente Hugo Chávez, no lo conocía, lo conocí, repito, el 15 de enero del año 2003 cuando asumí la presidencia de la República. Y luego en las cumbres, especialmente suramericanas, cumbres de presidentes de la República, después de las reuniones de trabajo, Chávez me invitaba y nos reuníamos con el presidente Hugo Chávez y conversábamos sobre nuestros proyectos, nuestras intenciones, sobre nuestros países y coincidíamos plenamente en luchar en contra de la corrupción en nuestros países, luchar para reducir la pobreza en nuestros pueblos, luchar en contra del crimen internacional, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera. Y pues esta amistad se iba fortaleciendo con el presidente Hugo Chávez. Pero luego pues el presidente Hugo Chávez comenzó a sacar las garras y comenzó pues a tratar de incidir en mi forma de pensar, diciendo pues que él tiene el proyecto de reeditar lo del libertador Simón Bolívar, que tenemos que implantar en nuestros países el modelo cubano castrista, no hablaba todavía del socialismo del siglo XXI, me decía pues que para lo cual en el Ecuador deberíamos parar a raya las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que deberíamos parar a raya las negociaciones que como presidente de la Comunidad Andina de Naciones y a nombre de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, realizábamos con la Unión Europea, que como proceso deberíamos controlar los medios de comunicación para que permitan implantar este modelo, controlar los medios de comunicación, que hay que controlar los medios de producción, etc. Yo le decía, Chávez, estás completamente equivocado, la economía tiene que ser aplicada de una manera técnica, la economía tiene que ser manejada disciplinadamente y tiene que ser manejada con austeridad.
La economía, le decía Chávez, no podemos manejarla ideológicamente. Todo lo contrario, le decía, manejemos la economía de manera técnica y los recursos y los beneficios que obtengamos de ese buen manejo económico, eso sí, pues invertirlo con filosofía social, si se quiere, con ideología, en beneficio a la gente más pobre del país. En definitiva, pues, comenzamos a tener esa gran diferencia de pensar con Hugo Chávez. Y seguían las reuniones, yo le decía, Hugo, estás equivocado, si es que tú aplicas ese modelo, los que más van a sufrir son los pobres, a quienes estamos diciendo que queremos defender. Y justamente eso es lo que ocurrió. Mientras en el Ecuador, en el año 2004, nosotros crecimos alrededor del 9%, uno de los crecimientos de la economía más altos de toda la historia del Ecuador, e inclusive de los crecimientos económicos más altos de toda América, Venezuela decrecía aproximadamente el 9%, es decir, había una diferencia de 18 puntos que confirmaba que nosotros pues estábamos, digamos, en la ruta, en el sendero adecuado, y Venezuela comenzaba a caminar por un sendero extremadamente peligroso. Entonces, es así que Chávez mira a Gutiérrez como un obstáculo en el Ecuador para implementar su modelo totalitario en nuestro país y comenzar a irradiar hacia los otros países de América. Y es Chávez el que comienza a planificar, el que comienza a financiar, el que comienza, de alguna manera, pues, su prepticia a comprar ciertas conciencias, a convencer inclusive a algunos medios de comunicación como Radio La Luna, por ejemplo, del exministro de Cultura Paco Velasco, y comienzan pues a minar el terreno, el camino de la presidencia de Lucio Gutiérrez. Y esto se confirma, si yo quería pues proyectar algunos, por ejemplo, un cable del Wikileaks de Julian Assange, justamente hoy protegido del presidente Correa, asilado en la Embajada del Ecuador en Londres. Ese cable del Wikileaks se publicó en varios periódicos del mundo y también lo publicó El Universo de la ciudad de Guayaquil. Ahí, en ese cable se lee pues que en el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez actuó un mosaico peligroso, así lo describen ahí, compuesto por el gobierno de Venezuela, por las FARC, por Cuba y por extremistas ecuatorianos, entre ellos el propio Rafael Correa. Rafael Correa no solo que cometió el delito, como yo también lo he dicho públicamente en el Ecuador, sobre todo cuando algunos medios de comunicación lo permiten, no solo que cometió el delito de dar un golpe de Estado, sino que él se benefició del cometimiento de ese delito al ser ministro de Economía de un gobierno ilegítimo, de un gobierno golpista, de un gobierno que entró por la ventana y usurpó el poder, pues que yo lo había ganado en las urnas. Y luego, Rafael Correa toma contacto con Hugo Chávez para ir materializando todo este proyecto, porque esto no es que va pues así de manera casual, todo esto fue planificado. Repito, se habla pues, y hay las luces en estos cables del Wikileaks, de ese complot ideológico internacional. Había que sacarle a Lucio Gutiérrez, porque Lucio Gutiérrez pues no se dejaba reclutar por Hugo Chávez, para que Hugo Chávez pueda expandir su modelo totalitario, y había que colocar de alguna manera algo así como un títere, o alguien pues que quiera implantar ese modelo totalitario también en el Ecuador, como ya se estaba implementando en Venezuela. Porque como todos sabemos, este modelo totalitario es importado de Cuba hacia Venezuela, de Venezuela hacia el Ecuador, Bolivia, Nicaragua, con menor incidencia en Argentina y también en Brasil, y ventajosamente, pues gracias a la heroica acción de los pueblos paraguayo y Honduras, no se permitió que este modelo totalitario se implemente en esos dos países como pretendía Hugo Chávez. También en estos cables del Wikileaks se menciona que Hugo Chávez es el que financia la campaña de Rafael Correa, y también en los cables del Wikileaks y en algunos periódicos del mundo, inclusive aquí en los Estados Unidos, en el Miami Herald, se publicó que en las computadoras de Raúl Reyes se decía que $300.000 aportó las FARC
a la campaña de Rafael Correa. Y también el Mono Jojoy, uno de los comandantes máximos de las FARC, no públicamente, lo decía a sus guerrilleros que las FARC financiaron la campaña de Rafael Correa. Y uno de esos videos que los grababan la gente de las FARC, en alguna de las capturas, consiguió pues las fuerzas militares colombianas y se hizo público, y en el mundo entero escuchamos pues lo que decía el Mono Jojoy, que ellos, las FARC, financiaron la campaña de Rafael Correa. Y en los cables del Wikileaks hablan que Hugo Chávez financió la campaña de Rafael Correa. Es así como sacan a Lucio Gutiérrez de la presidencia de la República a través de un golpe de Estado financiado por Hugo Chávez. También está en varios periódicos del mundo, inclusive con fotografías que evidencian que Hugo Chávez metió la mano en el golpe de Estado, en este complot ideológico internacional para terminar con el gobierno nuestro, que era un obstáculo para este modelo totalitario, autoritario que se quería implementar en toda la región, y entonces pues se da el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez. Yo salgo del poder, asume un gobierno ilegítimo en el Ecuador, del cual Correa es ministro de Economía, aprovecha esa situación Correa para hacerse conocer y continuar con este plan, luego financiado por Hugo Chávez, llega a la presidencia de la República. Porque antes de esto, después del golpe de Estado, me acusaron a mí de un sinnúmero de cosas, tuve como 94 denuncias de corrupción en la Fiscalía, porque de alguna manera querían justificar el golpe de Estado, porque en esos días pues vine a los Estados Unidos, estuve por Brasil en algunos sitios y daba conferencias, y también la gente no entendía, me decía, bueno, pero ¿cómo es posible que en el Ecuador a un gobierno que tiene uno de los crecimientos más altos de toda la historia del Ecuador le vota con un golpe de Estado? ¿Cómo es posible, me decían, que a un gobierno como el suyo, que en 2 años reduce la pobreza cerca del 8%, versus Rafael Correa, por ejemplo, ahora que en 2 años Rafael Correa reduce la pobreza el 0.7%. Es decir, en nuestro gobierno con menos dinero, petróleo de $18, frente a un petróleo de cerca de $150 y más de 130 que tuvo Rafael Correa, ¿cómo era posible que nosotros logremos una reducción de la pobreza de 12 veces más que la de Rafael Correa? Y a un gobierno que tiene una de las estabilidades económicas más grandes de toda la historia del Ecuador, una de las inversiones extranjeras más altas de la historia del Ecuador. Bueno, ¿por qué lo votaban? Y justamente aquí comienzan a aparecer las explicaciones. Le votaron a Lucio Gutiérrez porque hubo un complot ideológico internacional para sacar a ese obstáculo y colocar algo así como, no sé pues si sea lo adecuado decir un títere, o alguien que esté comprometido con Hugo Chávez para implantar en el Ecuador ese modelo totalitario. Porque cuando yo gano, primero pues ante las acusaciones, renuncio al asilo político en Brasil, luego renuncio al asilo político en Colombia y voy al Ecuador voluntariamente. A mí nadie me capturó, dije, a ver, aquí estoy. Yo fui al Ecuador a entregarme, dije, a ver, aquí estoy. ¿En dónde están los juicios, las denuncias, los actos de corrupción? 94 tenía. Y gané absolutamente todos, porque jamás se podía encontrar lo que nunca se perdió. Y siempre pues les he dicho a todos, y a Correa, demuéstreme un solo caso de corrupción del gobierno de Lucio Gutiérrez, y sobre todo que yo como presidente conozca y haya permitido o haya socapado. Entonces gané todos los juicios, a los 6 meses salí libre, comencé nuevamente a recorrer el país, estaba de candidato a la presidencia de la República, con serias posibilidades de ganar nuevamente en el año 2006. Pero ahora pues hay más evidencias. Chávez nuevamente comienza a moverse de manera totalmente indirecta, como suelen hacerlo ellos, con mucho dinero, obviamente, comprando conciencias, a tal punto que yo ya inscrito como candidato a la presidencia de la República, faltando 2 o 3 días para que se termine el plazo, me quitan los derechos políticos por 2 años y no me dejan ser candidato a la presidencia de la República. Al último minuto, porque faltando creo que menos de 1 hora para que se cierre el plazo, le colocamos a mi hermano, al ligero Gilmar Gutiérrez, como candidato a la presidencia de la República,
y en una campaña que no creo que llegó ni a un mes, cuando en un debate que organizó uno de los canales del Ecuador ni siquiera le invitaron entre los supuestos 5 finalistas a Gilmar Gutiérrez, porque entiendo que todo esto manipulaba a Chávez de alguna manera, posiblemente nadie se daba cuenta, pero a través del dinero manipulaba. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, Gilmar Gutiérrez estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta electoral. También, esto ya es conclusión mía, porque he investigado en Brasil, la empresa supuestamente brasileña que contrataron para que lleve adelante las elecciones en el año 2006 en el Ecuador, la empresa de siglas E-Vote, no existe en el Brasil, no existe en ninguna parte, la armaron para evitar, si es que yo era candidato que llegue a la presidencia, y luego pues para evitar que Gilmar Gutiérrez pueda llegar a la segunda vuelta electoral, porque se quedó a escaso margen de Rafael Correa. Ganó en primer lugar el abogado Álvaro Noboa, en segundo quedó Rafael Correa y escaso margen Gilmar Gutiérrez. Y lo curioso fue que cuando Gilmar comenzó a subir, ya estaba en tercer lugar, muy cerca de Rafael Correa. Misteriosamente esta empresa E-Vote, que era brasileña, en donde pues votan más de 100 millones de electores, con 7 millones de electores colapsó. Y entonces del 30% final, en donde nosotros teníamos una gran aceptación en la parte rural de la costa, de la sierra, de la Amazonía, justamente en donde teníamos prácticamente asegurado el triunfo, misteriosamente Gilmar pues no pasó a la segunda vuelta electoral, pasó Correa en segundo lugar, y eso permitió que en la segunda vuelta Correa, con un discurso de democracia, de que él estaba en contra de las prácticas de la partidocracia, en contra de la reelección, ganó la segunda vuelta electoral como presidente de la República. Pero apenas se posesionó, Rafael Correa comenzó a sacar las uñas, convocó a una asamblea constituyente para supuestamente mejorar la situación del país, para que vengan inversiones, crear fuentes de trabajo, en beneficio de la gente pobre. Les convenció al pueblo, pero él lo que quería era implementar la reelección consecutiva en el Ecuador. Y efectivamente, una vez que se aprobó la Constitución, la nueva Constitución, que permitía la reelección consecutiva, que antes no existía en el Ecuador, el presidente terminaba sus 4 años, se iba a la casa y entraba un nuevo gobierno que permitía pues fiscalizar al gobierno saliente. Correa cambia la Constitución, Correa se reelige. Repito, pues eso fue muy cuestionado porque la gente decía que no era ético que Correa se beneficie de las reformas que él hacía a la Constitución, pero con la promesa de que él era contrario a la reelección indefinida, que eso jamás iba a ocurrir, que se iba a fortalecer el respeto a los derechos humanos. Y a pesar de que se descubrió un centro de cómputo clandestino en la ciudad de Guayaquil, el medio de comunicación que denunció eso fue sancionado por el gobierno, creo que le sacaron del aire como 4 días. Correa pues ganó, se religió como presidente del Ecuador. Y hasta el año 2013 seguía hablando en contra de la reelección indefinida. En el 2014 cambia de lenguaje y comienza a hablar de que el proyecto tiene que continuar, de que las fuerzas conservadoras quieren, pues, o las fuerzas, o la restauración conservadora quiere terminar con el socialismo del siglo XXI, y entonces, pues, él va a cambiar, a hacer cambios en la Constitución, permitiendo, pues, la posibilidad de la reelección indefinida. Entonces, con esto, Rafael Correa, pues, nos demuestra a las claras, primeramente, un doble discurso, y que esto no es algo casual, no es que en el transcurso de los años se da cuenta Rafael Correa que es imprescindible y que tiene que aplicarse la reelección indefinida en el Ecuador. Lo que pasa en el Ecuador es una franquicia, es una copia exacta de lo que sucede en Venezuela. En Venezuela, igualmente, hace rato comentábamos unas entrevistas que están circulando por las redes sociales de Hugo Chávez, que él hablaba pues de que él jamás se perennizaría en el poder, que si en los 5 años no hace un buen gobierno, a los 2 pues él se retiraba del poder, que jamás él iba a estatizar industrias,
que iba a ser pues un gobierno completamente democrático. Es el discurso. Lo mismo decía Correa. Y algunos cubanos en el Ecuador y también acá, cuando conversamos, nos dicen que lo mismo sucedía en los inicios de la revolución castrista o la revolución comunista en la hermana República de Cuba. Estos son modelos completamente calcados. Ahora, ¿por qué? También es la pregunta, ¿por qué Correa quiere perennizarse en el poder? Porque el momento que haya alternabilidad en la presidencia de la República, se va a poder fiscalizar al gobierno de Rafael Correa, cosa que no ha existido en estos 8 años. Ha habido 0 fiscalización en el Ecuador y hay casos, pero terribles, escalofriantes, flagrantes de corrupción en el Ecuador y no pasa absolutamente nada. Por nombrar unos 4 o 5, mandaron droga desde la Cancillería ecuatoriana a Italia. En Italia se capturó la droga luego de un trabajo de investigación. Se supone que fueron varios los envíos de droga a través de la valija diplomática ecuatoriana a Italia. La policía italiana está investigando, siguiéndoles las pistas, después de varios envíos hasta que les capturó. Y en Italia, pues, están presos los narcotraficantes. En el Ecuador no sucede absolutamente nada. Hasta pretendieron burlarse del pueblo ecuatoriano diciendo que los perros no han cumplido, no han olfateado adecuadamente la valija diplomática. Los contratos del hermano del presidente de la República con el gobierno del presidente Correa, que según las denuncias eran de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Se nombró una comisión de veeduría y ellos determinaron que hubo cerca de 700 millones de dólares de contratos firmados por el hermano del presidente de la República con el gobierno del presidente Correa. Y decían ellos que no les permitieron toda la documentación, si no, pues podían haber llegado a esos 1.200 millones de dólares que inicialmente se mencionaba. Y eso sin tomar en cuenta investigación en sectores estratégicos importantísimos, como telecomunicaciones y como el sector de petróleos, en donde pues, los contratos son por decenas de millones de dólares. Sin embargo, esto pues de varias centenas de millones de dólares, actos de corrupción de esa naturaleza, no han habido nunca en la historia del Ecuador. Y hay un sinnúmero de otros actos de corrupción que no quisiera pues extenderme, pero justamente la intencionalidad de perennizarse en el poder es para que no exista fiscalización. Y en el Ecuador pues nosotros, y creo que la mayoría de los ecuatorianos, según las encuestas, que por ahí se les fue de las manos, no las pudieron controlar, el pueblo ecuatoriano en más de un 73% dice, bueno, está bien, si el presidente quiere reelegirse, estamos de acuerdo, pero que nos consulten, que le consulten al pueblo ecuatoriano. Porque así como el presidente Correa les consultó al pueblo para aprobar esta nueva constitución, que él decía que la constitución duraría por lo menos 300 años, igualmente el presidente pues debería consultarnos a los ecuatorianos para que los ecuatorianos digamos pues en las urnas si estamos o no de acuerdo con la reelección indefinida. Pero el presidente de la República quiere utilizar un atajo y a través de la Asamblea Nacional, así se llama ahora a los diputados que están en el Congreso, Asamblea Nacional, igual que en Venezuela porque es una copia exacta, a través de los asambleístas, el presidente de la República quiere pues aprobar esta reforma, esta enmienda a la Constitución y perennizarse en el poder, porque justamente el presidente sabe que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano no solamente quieren que le consulten, sino que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano no está de acuerdo con la reelección indefinida. Ahora, yo he insistido muchísimo, y ustedes posiblemente estarán de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo, pues podemos también conversar. Primero, lo que sucede en el Ecuador es idéntico a lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, este modelo, como parte de la estrategia para mandar mensajes confusos
a la opinión pública de nuestros países y también al mundo internacional, les dejan pequeños espacios de poder a la oposición. Y en Venezuela, Capriles es gobernador, me parece que es del estado de Miranda, el alcalde de Caracas, que se religió Ledesma, es de la oposición, y hay varios pequeños espacios de poder en la oposición. Lo mismo sucedió hace un año en el Ecuador. En 22 de las 24 capitales de provincias ganaron los alcaldes de la oposición. Pero eso, repito, es parte de la estrategia, es para confundirnos, es para decir, no, más o menos sí respetan la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Pero todos sabemos que el poder real está en el Ejecutivo y en la Asamblea. Entre el Ejecutivo y la Asamblea, no solamente que aprueban los impuestos en contra del pueblo ecuatoriano, sino que entre el Ejecutivo y la Asamblea aprobaron, por ejemplo, la ley de comunicación, que es una verdadera mordaza, que provoca una autocensura en los medios de comunicación ecuatorianos. Entre el Ejecutivo y la Asamblea aprobarán la reelección indefinida. Entre el Ejecutivo y la Asamblea le tienen al Contralor quietito, que no dice absolutamente nada contra casos, pero flagrantes, indignantes de corrupción en el Ecuador, con la mayoría en la Asamblea, y el presidente le mantiene igualmente quietito al fiscal como una herramienta de persecución política. Con la mayoría en la Asamblea y el presidente de la República igualmente utilizan a las Cortes de Justicia para perseguir a los opositores políticos. Le mantienen a sus órdenes a la Corte Constitucional y sobre todo el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Hace poco hubo una lucha entre facciones del partido de gobierno, luchas intestinas por el poder, pero los 5 son de Rafael Correa. Y aquí resulta insólito, como decimos en el Ecuador, para elegir presidente en una escuela de primero o segundo grado, los candidatos, los 3, los 4 candidatos, tienen un delegado ante las urnas para controlar la votación de sus compañeros. Para elegir presidente de la República en el Ecuador, el único que tiene el control absoluto es Rafael Correa. Los otros candidatos a la presidencia no tienen absolutamente ningún representante en el proceso electoral. Esto es insólito, esto es impresentable, esto no sucede en ningún país democrático del mundo. Y es por eso que a pesar de que por donde uno va, todos opinan que no quieren saber nada del gobierno de Correa, por los impuestos, por la carestía de la vida, por la falta de trabajo, por la persecución, por la falta de libertad, porque los jóvenes no pueden entrar a la universidad. Y bueno, en todos los sectores la gente aparentemente está en contra del gobierno, pero van a las elecciones, la gente dice que no han votado por los del gobierno, pero los del gobierno siguen ganando, porque repito, tienen el control absoluto en el Consejo Nacional Electoral. Y el poder emana del Consejo Nacional Electoral. Como ellos cuentan los votos, ellos deciden quiénes ganan, cuál es el porcentaje que sacan los diferentes candidatos, y Correa también se da el lujo de escoger a sus opositores, a sus aparentes opositores, a través del Consejo Nacional Electoral. Y esto realmente es gravísimo y queríamos pues compartirlo con ustedes y más bien un poco, conversar un poco, intercambiar ideas. Queremos también recibir luces por parte de ustedes. Este es el escenario de lo que está sucediendo en el Ecuador. Y a veces la gente dice, pero no, exageran, las cosas ya van a mejorar, ya van a pasar. Lo mismo nos dicen nuestros amigos cubanos, que les cuentan sus padres, sus abuelos, que decían con Cuba, no, ya Fidel 1 año, 2 años y se le acaba la calentura y esto ya va a pasar. Pero ya llevamos ¿cuánto? Como 56 años y el tema hasta ahora no se ha solucionado. Nuestros amigos venezolanos decían algo parecido, nos comentan, pensaban que no, Chávez 1 año, 2 años y ya el tema va a cambiar, no, él dice que no se va a pernizar en el poder, que no va a estatizar las industrias, no va a pasar nada, va a respetar los derechos humanos. Ya llevamos 15 años y por más que se une la población venezolana, por más que tienen un candidato de unidad,
por más que Venezuela está prácticamente ya en el abismo, no al borde del abismo, como tienen el control absoluto del Consejo Nacional Electoral, con un pésimo candidato como es el actual presidente Maduro. Creo que la gran mayoría estamos convencidos de que las elecciones las ganó Capriles. Sin embargo, como ellos tienen el control absoluto del Consejo Nacional Electoral, Maduro, pues contra todo pronóstico, ganó la presidencia de Venezuela. Y en el Ecuador también, al principio mucha gente decía, no, no creo, Correa no tiene otro pensamiento, no pasa nada, porque a veces mandan estos mensajes ambiguos, por ahí abren una puerta, pero por acá cierran dos puertas, y ya en el Ecuador también vamos 8 años con este cuento. Se han despilfarrado toda la plata posible. Este gobierno, hasta el momento, en 8 años, se ha farreado alrededor de 230.000 millones de dólares, y con el presupuesto de este año, pues, llegará a sobre los 270.000 millones de dólares. Y si sumamos los presupuestos desde 1830, cuando comienza la República del Ecuador, hasta el año 2006, son 176 años. Para hacer un ejercicio rápido, si ponemos como 1.000 millones de dólares de promedio anual, yo por ejemplo en el 2003 tenía 6.000 millones, por 1980 el presupuesto creo que estaba por ahí alrededor de 1.000 millones de dólares, 1950 con toda seguridad eran menos de 1.000 millones de dólares, pero para hacer un ejercicio matemático rápido, pongámosle un promedio de 1.000 millones de dólares. En 176 años, 176.000, que suba a 200.000 millones de dólares. Entonces, con un cálculo rápido, podemos llegar a lucubrar y decir que Correa solito ha manejado más dinero que todos los gobiernos en toda la historia republicana del Ecuador. Unos pocos dólares más, unos pocos dólares menos, pero esa es la realidad en nuestro país. Y si no hacemos algo, y si de alguna manera pues no golpeamos los corazones, las ideas de todos nuestros hermanos latinoamericanos y demócratas del mundo, este cáncer va a seguir haciendo metástasis en el resto de países de América del Sur y vendrá hacia América Central y seguirá caminando hacia arriba. La China, pues también está ocupando el espacio que de alguna manera pues está dejando los Estados Unidos. Entonces yo creo que este es un problema global en el que de alguna manera debemos despertar el interés también de los Estados Unidos y de todos los países de América Latina, porque las consecuencias pueden ser terribles. Sigue avanzando este modelo totalitario y la gente va a tener que seguir emigrando del Ecuador. Miles tendrán que venir acá, posiblemente acá a los Estados Unidos, a Miami, tendrán que irse a Europa, tendrán que salir huyendo a algún sitio porque cada vez la situación es invivible. No solamente tenemos presos políticos en Venezuela, y desde aquí nos unimos para exigir la libertad de Leopoldo López y todos los presos políticos en Venezuela. En el Ecuador también hay presos políticos. En el Ecuador, un asambleísta de nuestro partido político, Galo Lara, está preso, acusado de haber participado en un triple asesinato en Quinsaloma, y utilizaron a un sicario que estaba preso para que diga pues que Galo Lara tuvo que ver algo en ese asesinato, aunque después de este sicario se retractó y en la declaración en el juicio consta pues que él fue presionado para que le culpe a Galo Lara y sin embargo Galo Lara está preso. Aquí veo algunos ecuatorianos pues exiliados, Emilio Palacio, perseguido por el presidente Correa. Acá también está el mayor González, y aquí pues hay varios ecuatorianos que han sido perseguidos por estos gobiernos totalitarios que no admiten que nadie piense diferente a ese gobierno. Yo mismo tengo como 4 juicios en el Ecuador, uno más chistoso que otro. A mí me acusan de intento de magnicidio, me acusan de que con un grupo de colombianos tengo por ahí escondidos ni sé cuántos quintales de TNT para hacer volar Carondelet.
Y tengo un juicio, me acusan de intento de magnicidio, intento de matar a Rafael Correa. Como 4 años tengo ese juicio. En el otro me acusan de piratería marítima, de que yo había ordenado a que hundan barcos ecuatorianos. En otro me acusan de mal manejo de las negociaciones de la deuda externa, cuando en mi gobierno nunca renegociamos un solo centavo de la deuda externa. El precio del petróleo era de $18. Yo tenía unos cuadros, lastimosamente no traje un retroproyector para hacerles ver todas esas diapositivas. Con un precio del petróleo de $18, ahorramos cerca de $2.000 millones. Y como dicen en el Ecuador, nadie sabe para quién trabaja, porque esa plata se la gastó Rafael Correa. Rafael Correa, él sí renegoció la deuda externa, la reestructuró y arrancó con aproximadamente $8.000 millones de deuda externa. Y hoy la cifra exacta no se sabe porque esconden cifras los del Banco Central, pero por ahí oscila en los $40.000 millones de deuda externa. La deuda se ha multiplicado por 5 veces, o sea, es totalmente irresponsable. Y hay un sinnúmero, como decía, de casos. Ustedes, pues, muchos de estos los deben conocer. Se endeudaron al 7.5%, cerca del 8% con la China. Entregaron como garantía nuestro petróleo, cuando pues en los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario y el Banco Mundial podían haberse endeudado pues alrededor del 2% sin entregar nada de garantía y a plazos mucho más largos, mucho más convenientes para el Ecuador. En vista pues de que no puedo mostrarles las diapositivas que yo había preparado para esta conferencia, yo creo que mejor haría aquí un alto y más bien pues conversemos, intercambiemos ideas, inquietudes. Con todo gusto pues yo trataré de responderles, pero el mensaje es, yo creo que hoy o nunca, o nos unimos los latinoamericanos, los americanos, para parar esta amenaza, este deseo de la reelección indefinida, que realmente es un sacrilegio democrático, y la reelección indefinida es lo más cercano a la dictadura. O decía, nos unimos y paramos esto, o esto pues se va a convertir en una metástasis en todos los países de América Latina. Yo creo que de alguna manera debemos pues recuperar esa solidaridad que hubo en nuestros países hace 200 años, en donde luchábamos juntos, los que vivían en lo que hoy es Venezuela, en lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, a camino de los Estados Unidos, y obtuvimos nuestra independencia. Creo que ahora, de alguna manera, tenemos que volver esa solidaridad, porque a ratos como que se ven las cosas lejanas, como que yo soy ecuatoriano y como yo estoy bien, pues bueno, qué pena a los perseguidos, qué pena a los que les están encarcelando, qué pena a la gente que no tiene trabajo, qué pena los ecuatorianos que tienen que emigrar al exterior, qué pena lo que pasa en Venezuela, qué pena lo que pasa en Bolivia, qué pena lo que pasa en Nicaragua, pero solamente como que nos quedamos ahí mirando por detrás de la ventana cómo se va deteriorando la democracia, la libertad, la justicia en nuestros países, pero como que no nos arriesgamos, como que no nos motivamos, como que no hay alguien que nos motive a dar un paso adelante para tratar de frenar el avance de estos movimientos totalitarios. De alguna manera imitemos lo que hacen ellos. Ellos están unidos. Todos ellos se unen, los que quieren pues apoderarse de nuestros pueblos, Maduro, antes Chávez, Correa, Evo Morales, Ortega, los Castro, se unen con los iraníes, y ellos pues sí van avanzando en la planificación, en la materialización de su proyecto totalitario. Y a veces nosotros, los que queremos vivir en democracia, los que queremos vivir en libertad, a veces pues como que dejamos pasar, seguimos cediendo espacio, y cada milímetro de espacio que nosotros cedemos es inmediatamente ocupado por ellos. Así que de alguna manera pues queremos hacer ese grito o realizar ese grito de ayuda, de apoyo, ese grito de motivación, porque en el Ecuador pues cada vez también los espacios se van cerrando
para hablar con tranquilidad sobre temas de democracia, sobre la pretendida reelección indefinida del presidente de la República, para perennizar este modelo totalitario, este modelo autoritario, este modelo pues que conculca los derechos humanos, que conculca la libertad, este modelo que permite que el presidente se siga reeligiendo con total ventaja frente a los otros candidatos. Este modelo que no permite la rendición de cuentas. Este modelo que protege la corrupción flagrante de los integrantes del gobierno del socialismo del siglo XXI. Este gobierno que utiliza todo el dinero de nuestros pueblos en campaña electoral, regalando millones de dólares en abonos, comprando libros, uniformes, camas, colchones, fundas de comida, electrodomésticos, generando pues una competencia inmensamente desigual con los otros candidatos. Este modelo que permite pues el control absoluto de las funciones y organismos de control del Estado, especialmente del Consejo Nacional Electoral. Por eso es casi imposible, si es que no hay un despertar, ya no solamente los ecuatorianos, ya no solamente los venezolanos, ya no solamente los bolivianos, yo diría si no hay un despertar de todos los americanos, pues cada vez seguiremos lamentándonos y cada vez tendremos menos espacio para poder decir lo que está sucediendo en nuestros países. Lamentablemente organismos como la OEA han fallado, también se han dejado infiltrar por este pensamiento ideológico afín al socialismo del siglo XXI y no han hecho nada para parar el avance de estos modelos totalitarios. En la ONU pues parece que están más preocupados por los problemas del Medio Oriente, por los problemas de otros continentes, los de Estados Unidos igualmente, más se preocupa por problemas de otros continentes y como que lo que sucede en Latinoamérica pues no les preocupa mucho. Insisto, si no hacemos algo y ya la situación cada vez se sigue empeorando. Es cierto que hay un escenario también adecuado, es cierto que en todos los sectores la gente está reaccionando positivamente, pero también es cierto que si no logramos esa unidad, que si no logramos cohesionarnos, pues va a ser muy difícil que evitemos la perennización en el poder del presidente Correa, como ya está sucediendo en Venezuela, como está de alguna manera pues también sucediendo en Bolivia, en Nicaragua y puede suceder en otros países de América Latina. Yo creo, señor presidente, con su venia y la venia de ustedes, terminar ahí y más bien hacer pues un conversatorio con ustedes, porque también he venido a eso, a ver luces, a ver cómo se mira el problema de la región acá en Miami, cómo se mira el problema de Ecuador aquí entre ustedes y qué podríamos hacer de manera conjunta para tratar de evitar este terrible mal, este cáncer, que repito está ya haciendo metástasis en el Ecuador y en la región. Muchísimas gracias.